Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Estas cosas deberían movilizar a las autoridades, al Congreso de la República, al Ministerio de Salud, a la Presidencia de la República. Sin embargo, en el Congreso andan en otro, ¿no? Tan mal andan que incluso los empresarios organizados en diferentes instituciones tipo ADEX, Cámara de Comercio, CONFIEP, Sociedad Nacional de Industria, Cámara Peruana de la Construcción, entre otros, han emitido un pronunciamiento de enorme preocupación y además claramente dice de rechazo al proyecto de ley que se aprobó en primera votación, que propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que lucha contra el crimen organizado. Sobre este tema voy a conversar con Nicolás Ceballos, que es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Ceballos, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Un gusto estar contigo. Bueno, entiendo que esta situación ya es insostenible, que ha obligado a que los empresarios agrupados en diferentes instituciones emitan este pronunciamiento. O sea, ustedes lo que entiendo es que no ven una salida al final del túnel en este tema, ¿no? No solo eso, creo que podemos coincidir todos en que en este momento el crimen organizado es una de las más grandes amenazas para el Perú, ¿no? Te pongo dos ejemplos. A finales del año pasado, un informe señalaba que el Perú perdió casi 3.5 mil millones de soles por causas de inseguridad. Y además, en paralelo a eso, el gremio de bodegueros del Perú ha señalado también que el año pasado más de 2.600 bodegas cerraron por causa de la extorsión. Entonces hablamos de un fenómeno, hablamos de un problema que realmente afecta el bolsillo de los peruanos y el bolsillo de los emprendedores, ¿no? Ahora, en el tema específico de esta propuesta, que además ya ha recibido una primera votación, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que les parece que está tan grave en la decisión en primera votación que está tomando el Congreso de la República en el marco de lo que debería ser una lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en el país? Hay varios puntos ahí. Tal vez el primero de ellos tiene que ver con que se está restringiendo la norma solamente a lo que se llama mercados ilegales, narcotráfico, tala de madera, minería ilegal, que son problemas serios. Pero se está dejando fuera, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, el sicariato, la corrupción. El día de ayer un sicario ingresó a un restaurante en Trujillo y asesinó a un padre de familia en plena celebración del Día del Padre. Ese señor no podría ser juzgado como parte de una organización criminal si esa norma estuviese vigente. Hace un par de días una niña murió con consecuencia de una bala perdida en Chorrillos. Y los sicarios que fueron parte de ese hecho no pueden ser juzgados como crimen organizado si la norma estuviese vigente. Entonces hablamos de situaciones que son realmente peligrosas y que sobre todo ponen en riesgo a la vida de la ciudadanía en general y ponen en riesgo a los emprendedores de nuestro país también. También les ha preocupado, y lo dicen así, en total desacuerdo con la norma o el intento de variar las normas para que los allanamientos se den con presencia del investigado y su abogado. Esto ya parece, pero surrealista, ¿no? Una legislación en ese sentido cuando tenemos tanto tren de Aragua, tanto gallego y tanto gota a gota y tanta gente vinculada a este tipo de cosas, y que la policía y el Ministerio Público ahora van a tener que pedir un poco más si piden permiso para ingresar al allanamiento. Efectivamente, más bien lo que uno esperaría, lo que esperaríamos es que la policía y el Ministerio Público reciban más herramientas. Pero, por ejemplo, lo que tú mencionas es un ejemplo clarísimo. Hay que avisarle al investigado que vamos a investigarlo, que vamos a allanarlo, que vamos a entrar a su casa a obtener elementos que van a servir para poder procesarlo y sentenciarlo por ser una persona que forma parte de una organización criminal. Pero además de eso, siempre en vigencia esta norma, todas las organizaciones del Tren de Aragua, los gallegos que tú mencionas, no podrían ser investigados por técnicas especiales, por agentes encubiertos, por escuchas telefónicas legales, por otros mecanismos que han sido tan exitosos para poder perseguir el crimen organizado en nuestro país hasta el momento, ¿no? Eso es sin duda inverosímil, ¿no? ¿Y usted ha buscado una explicación a estas cosas? O sea, ¿desde dónde se explica este tipo de legislación en el Parlamento o de preocupación del Congreso de la República? ¿Usted tiene una respuesta? ¿Se ha planteado esa pregunta? Nosotros preferimos no entrar en el mundo de la especulación política. Creo que hay analistas políticos que pueden dar una explicación un poco más profunda sobre esos temas. Lo concreto es que de aprobarse en segunda votación esta norma, se va a ver en enorme peligro la ciudadanía y en enorme peligro el sector privado. ¿Por qué? Porque la extorsión, el secuestro, el sicariato tienen como objetivo principal al emprendedor, a la emprendedora peruana, que están siendo sometidos bajo el yugo de estas organizaciones criminales que nos agobian día a día, ¿no? ¿Podría este asunto de la criminalidad, de los niveles de violencia y lamentablemente una falta de respuesta de Estado para luchar contra ella, podría ser esta una explicación o una de las tantas que hay para que haya tanto freno a la inversión privada
que es de alguna manera es el motor que nos está faltando para la reactivación. Se sienta la inversión privada como un poco dubitativa, como no entusiasmada, como muy recelosa o quizás del extremo de desconfiada. ¿Este factor podría ser uno de los factores que lleve a esta especie de inmovilismo a la inversión privada? Sí, sin duda alguna. Y vuelvo nuevamente al ejemplo que te mencionaba al principio, ¿no? El año pasado hemos perdido casi 3 puntos del PBI solamente por cuestión de inseguridad. Y se han cerrado más de 2.000 bodegas. No solamente hablemos de inversión privada en términos macro, en términos grandes proyectos, que también se ven amenazados, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal. Sabemos que hay mineros ilegales ingresando ya a las zonas de concesiones de muchas empresas mineras importantes. Pero también veamos a ese segundo motor de la economía peruana, que es el emprendedor. Y es a él al que le duele directamente en el bolsillo, porque tiene que cerrar su negocio, porque tiene que separar un poquito de recursos para pagar un cupo, o porque mañana más tarde entra un sicario a su restaurante y puede matar a alguna persona y poniendo en riesgo su negocio porque no va a querer ir nuevamente a comer a su local, ¿no? Cierto. Bueno, ahí está la preocupación. Hay un pronunciamiento clarísimo, firme, firmado por ADES, AGAP, Cámara de Comercio, CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, CAPECO, entre otros organismos que representan en todo caso la inversión privada y que agrupa a los empresarios de nuestro país. No es un asunto de política, es un asunto de las condiciones que van generando cada vez más complicadas para la reactivación económica en nuestro país. Ha sido muy gentil. Nicolás Ceballos, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Escuchará esto el Congreso? No sé, pero ahora mismo están en el tema de semana de representación, ya entran luego en receso, funcionan la comisión permanente, y hay que esperar el inicio de la legislatura 1 del año 2024. Gracias. Abro líneas, ¿verdad? Álvaro, listo, abrimos 251-9422 y 940-800-800. Pero para que la gente de CONFIEP, para que la gente de ADEX emita un pronunciamiento tan categórico, porque dice, rechazamos el proyecto de ley. Estamos en total desacuerdo, o sea, más claro que eso no hay, o sea, están legislando para no sé quién, quizá para ellos, ¿no?